medio de una sesión caótica, el Senado de la República aprobó la reforma de supremacía constitucional. Difunden el video del momento exacto en el que inició la irrupción de un comando en Tecpan de Galeana en Guerrero. El saldo, hasta este momento, 19 personas muertas, entre ellos 2 policías municipales. A un año del impacto del huracán Otis en Acapulco, realizan misa en honor a las víctimas. Hace unas horas, las fuerzas de defensa de Israel iniciaron ataques precisos contra objetivos militares en Irán. Esto en respuesta a los ataques continuos de dicho régimen. Bienvenido a Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. A nombre de mi compañera y titular de este espacio informativo, Selene Flores, vamos con más y mucha información. Prácticamente hay que comenzar el fin de semana bien informados y con estas las historias que nos han entregado pues, los actores políticos, lo que está ocurriendo a nivel nacional y, por supuesto, lo que está ocurriendo a nivel internacional. Vamos a comenzar con lo que ha ocurrido en esta situación en medio del debate político. Y es que durante la madrugada de este mismo día, de este viernes, y en medio de una sesión caótica, 85 votos a favor, 41 en contra, el Senado de la República aprobó la reforma que se conoce ya como de supremacía constitucional. Esta reforma va a permitir blindar a otras de alguna impugnación. Aquí tenemos la crónica, los discursos y todo lo que ocurrió en el Senado de la República. Mayoría calificada. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 105, 107 y los transitorios primero y segundo del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Nuevamente le hemos cumplido al pueblo de México. Dejen hablar a la senadora Cintia López Castro. Esta reforma que está haciendo Morena, esta reforma que está haciendo Morena es para que si mañana le quieren cambiar el nombre a México, lo puedan hacer, porque nadie les va a poder decir nada. Escándalo es la nula disposición de Morena para escucharnos, para buscar acuerdos. Hoy no podemos hablar, pero esto no es nuevo, nunca nos han escuchado. Hoy, con la actitud de ustedes, lo único que demuestran es que no respetan al pueblo de México. Y claro que me oyen, tanto es así que me oyen, que ya hemos ganado. Nadie me puso una pistola en la sien para votar como he votado. He votado en conciencia y en favor de México. No le alcanzan los votos y mucho menos tienen los números, tienen la representación suficiente en esta Cámara para impedir que esta reforma pase. Pues están solamente a base de chicanadas. Bueno, pues fue lo que ocurrió esta madrugada, las primeras horas de este viernes. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió esta reforma y tajantemente señaló que es una ley que ya existía. Entonces, ¿qué aprobaron en el Congreso? Eso mismo, que en el caso del amparo, lo mismo que decía la ley. Es decir, el amparo es improcedente frente a cambios constitucionales. Eso ya existía en la ley y se propone que quede en la Constitución. Vamos a repasar un poco el trámite legislativo que debe seguir esta reforma. El dictamen va a llegar a la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para su discusión y su aprobación. De ahí se va a enviar a los congresos locales para que quede aprobada. Recuerde que requiere de 17 congresos locales. Esto es un trámite que también se va a convertir en ello, en un trámite. Luego de obtener estas aprobaciones, el Senado va a sesionar para declararla de manera constitucional.
Por último, la presidenta Claudia Sheinbaum, en ejercicio de sus funciones, la deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación para que esto quede ya de manera oficial, y al día siguiente de su publicación va a entrar en vigor. En su conferencia de esta mañana, el magistrado Juan José Olvera reveló que esta reforma aún es impugnable. Recordemos que los magistrados, jueces, están haciendo un ejercicio similar al de las conferencias mañaneras. Ellos también, en ejercicio de brindar esta transparencia, a su decir, señalaron lo siguiente. Supuesto de que termine esa reforma en el camino que va, después todavía los ciudadanos podrían considerar que esa reforma es inconstitucional, podrían presentar demandas de amparo, podrían eventualmente formularse acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, y eventualmente los jueces, ahora sí en el terreno judicial, podrían con independencia judicial decidir si admiten una demanda de amparo. Y en más temas que tienen que ver en el orden judicial, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el proyecto de presupuesto para el próximo año. En este proyecto se contempla la reducción de sueldos, salarios de los ministros y de otros elementos del Poder Judicial. Con esto ganarían menos que la presidenta Claudia Sheinbaum. La Corte está solicitando un presupuesto de 5.922.9 millones de pesos. Esto representa una disminución del 1.4% en términos reales, considerando la inflación estimada por el Banco de México para el cierre de este 2024. Contempla una baja de salarios a 330 personas del alto tribunal, desde ministros hasta altos mandos. Actualmente, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una remuneración mensual que corresponde a un salario bruto de 186.093 pesos y neto de 129.432 pesos netos, mientras que los ministros perciben un salario bruto de 297.403.77 pesos neto y 206.948 pesos. Esto dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema. Hasta que no podamos ver cómo está distribuido el presupuesto, pues no podemos dar una opinión. Por supuesto que sería bienvenidos los ministros a que se reduzcan los sueldos. Tienen percepciones de más de 700,000 pesos mensuales. Que claro, una parte es su salario base y luego son todas las prestaciones adicionales de las que gozan, lo que hacen que tengan percepciones de más de 700,000 pesos. En esta pantalla, con mi compañero Carlos Zúñiga, la ministra Lenia Batres insistió en que es posible reducir los gastos del Poder Judicial. Que empezamos a discutir el presupuesto, yo les comentaba que por un lado me parecía que podíamos suprimir diversos gastos que no tienen ninguna relación con la naturaleza misma de las funciones jurisdiccionales que realiza el Poder Judicial. Podríamos disminuir o atraer, digamos que absorber a los propios equipos que ya tiene la Corte en diversas materias, como los pagos que se piensan hacer en materia de contratación de cuestiones de programación. El Consejo de la Judicatura Federal y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial denunciaron hoy y condenaron ataques armados en contra de jueces, esto ocurrido en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, allá en Chiapas, por parte de presuntos elementos de la Policía Municipal. A través de un comunicado de prensa, JUFED expresa preocupación por el clima hostil que ha generado o que se ha generado en contra de quienes integran el Poder Judicial. Además, señala que los trabajadores del Poder Judicial también han expresado su rechazo. De total condena y de rechazo y de una exigencia de que ya paren estos actos. Estos errores cuestan vidas, estos errores y de vidas inocentes, pueden ser menores, pueden ser mujeres, hombres, o sea, de cualquier tipo, deben de parar estos actos. No pueden disparar sin antes investigar, sin antes verificar. Hoy, por cierto, compareció Rosario Piedra en el Senado de la República. Ya que estamos hablando temas de Comisión de Derechos Humanos, de labores de derechos humanos, vea esto.
Esto es como parte de las comparecencias de los aspirantes que quieren llegar, asumen llegar a presidir la Comisión de los Derechos Humanos. Recordemos que Piedra Ibarra busca la reelección para el organismo. Durante su comparecencia fue duramente criticada por los legisladores de oposición porque señalan que ella llegó de manera fraudulenta. Ahora vamos a una pausa, pero al volver le vamos a mostrar el video del momento exacto en el que inicia esta irrupción en Tecpan de Galeana, donde al menos esto generó 19 personas muertas. Vamos con información que tiene que ver con la seguridad de este país. Luego de la irrupción de un grupo armado en Tecpan de Galeana, en Guerrero, lo que platicábamos ayer, esta mañana durante la conferencia de la presidenta, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló un video del momento de la incursión armada de este grupo. En las imágenes se logra apreciar cómo los implicados comienzan a entrar a esta población alrededor de las 4 de la madrugada con 55 minutos. Esto era el jueves. Ahí fueron captados más de 16 vehículos con hombres armados, ingresando a esta población. Hay un momento en el que se puede observar que los vehículos se detienen y comienzan a disparar sus armas de fuego de gran calibre. Mientras, por una vía paralela, siguen pasando otros autos. Uno de los vehículos, lo vemos ahí, de este comando, choca con otro más en esta balacera en medio del fuego cruzado, pero aún así continúa su marcha hacia Tecpan. Ahí García Harfuch también hace una narración, una crónica precisa de lo que ocurrió esa madrugada. Una primera agresión, señala, es ya dentro de Tecpan, donde fallecen ahí 2 policías. Luego, a las 5:30 de la madrugada, ya en los límites del área urbana, sobre la propia carretera hacia el poblado de El Moreno, los implicados a bordo de 5 vehículos agreden a personal ya militar. Esto lo hacen en una base de operaciones de la zona. Después de las 6:15 de la madrugada, ya de la mañana, hubo otra agresión, ahí también contra Fuerzas Armadas. Ahí 6 atacantes fueron detenidos, los vemos ahí en pantalla. Y 15 de ellos, en esa refriega, resultaron muertos. A partir de esa hora, hubo ya varias agresiones más contra personal militar. Tras el saldo final, que se logra contabilizar, es 17 agresores muertos, 13 personas detenidas. Lamentablemente se contabiliza la muerte de 2 policías municipales muertos y 4 más lesionados, así como todos los vehículos decomisados. De acuerdo con García Harfuch, el ataque iba dirigido a un grupo delincuencial con presencia en Tecpan de Galeana, identificado como Los Granados. Estos grupos, como podemos ver, tienen un poder de fuego muy importante. Tenían Barretts calibre 50, ametralladoras Minimi calibre 7.62 por 51. También parte de la investigación, por supuesto, es de dónde vienen estas armas. Ellos traían en las puertas de los vehículos, decía GNG, que es Grupo Gente Nueva. Sin embargo, esta incursión de este grupo armado es importante. Ellos no iban originalmente a agredir al ejército, ellos iban a agredir al grupo delincuencial que estaba dentro de Tecpan de Galeana. Es un grupo que tiene muchos años ahí establecido, como lo dicen en el video los mismos grupos delincuenciales, de un grupo delincuencial llamado Los Granados. Luego de las detenciones en Tecpan, se sabe que en su mayoría los agresores eran hombres originarios, escúchelo bien, de Centroamérica. Tras la intervención de las fuerzas federales, estatales y ministeriales en dicho municipio, se determinó que de los 13 detenidos, 8 eran de Guatemala, 1 más de El Salvador y 4 eran de México. Esto de acuerdo con las identificaciones que portaban al momento de su captura. Hasta este momento se desconoce la nacionalidad de los delincuentes que fueron abatidos en esa comunidad de El Moreno y de Las Tunas. Hay que tomar en cuenta que la propia presidenta municipal de esa entidad, de esa localidad, señaló esto que le acabo de comentar. También ahí en Guerrero, la Fiscalía confirmó el asesinato de quien fuera alcalde de Huimuxtitlán, Aurelio Méndez Rosales, y también de su chofer, Cristo N. Esto luego de que el político fuera secuestrado en dicha localidad. Fue ayer cuando
El exfuncionario había sido reportado como privado de su libertad, luego de que sujetos armados lo interceptaran sobre la carretera, una de las carreteras cercanas a esa población. Lo llevaran a un lugar desconocido y lo asesinaran junto con su chofer. La Fiscalía de Investigación ya está investigando el móvil de este crimen. Y ahora vamos a Guanajuato. Luego de la explosión de 2 coches bomba en Acámbaro y en Jerécuaro, en Guanajuato, ocurridos la madrugada de ayer, las calles de ambos municipios se mantuvieron prácticamente vacías. Muy poca vigilancia, a excepción de las zonas afectadas donde elementos de la Guardia Nacional y el Ejército y la Policía Municipal seguían resguardando el área. Así narraron testigos lo que ocurrió el día de ayer en estos 2 muy lamentables hechos. Sí. Así luego se sintió como si esos árboles, el más grande que se hubiera caído a los techos de la casa. Horrible. Pues nos despertamos, espantamos, despertamos, nos hizo salir hasta en calzones afuera a ver qué pasó. ¿Cómo a qué hora fue? 6:15. Estamos dormidos. Buenos días, esto es en Acámbaro, Guanajuato, coche bomba. Como pueden ver, así es de despertar hoy 24 de octubre en Acámbaro, Guanajuato. Fíjese que escuchamos bien fuerte la explosión. Pensamos que era como un tanque, incluso hasta un transformador, me dijo mi esposa. Ya cuando vimos que los vecinos estaban afuera de las casas, nos dimos cuenta que pues era un coche bomba. De inmediato pues agarramos a nuestros 2 hijos, nos subimos a la camioneta y nos fuimos a la casa de mi suegra. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch descartaron que la explosión de 2 coches bomba en Acámbaro y en Jerácuaro pues puedan ser catalogados como narcoterrorismo. García Harfuch señaló que los hechos de ayer fueron en respuesta a acciones de la autoridad contra los cárteles que se disputan esta entidad. Se tiene reporte que horas después de esta detención, el director de Seguridad Pública recibe amenazas. La disputa que tiene el cártel muy local de Guanajuato con Cártel Jalisco. Aquí es una disputa de 2 grupos delincuenciales para pelearse entre ellos y amedrentar a la autoridad, ya sea porque alguna autoridad local esté involucrada con algún otro grupo o porque la propia autoridad los está combatiendo. ¿Descarta usted que estos hechos sean narcoterrorismo de por sí, parte? No se puede catalogar como terrorismo. Y en Guanajuato este viernes se ha reforzado la seguridad en los municipios atacados con estos coches bomba, hay que decirlo así. Por eso vamos directamente con nuestro compañero Jesús Padilla. Jesús, ¿cuál es la circunstancia que se vive a esta hora, 7 de la noche, 20 minutos? Te saludo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Efectivamente, fueron asignados 300 elementos del Ejército Mexicano y también de la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia en los municipios de Acámbaro y de Jerécuaro, en donde, como sabemos, hubo 2 ataques terroristas, así lo llamaron las autoridades locales. Después, ya escuchábamos lo que decía la presidenta y también Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, pero están vigilando principalmente las carreteras que comunican a estos 2 municipios al sur del estado de Guanajuato. Están haciendo operativos, están haciendo también operativos filtro y también están vigilando las principales calles de la ciudad. Hasta este momento, de acuerdo a los últimos reportes, pues esto ha inhibido que hayan bajado los delitos como robo en estas 2 entidades, en estas 2 ciudades. Hablábamos también hace unas horas con la alcaldesa Claudia Silva, quien decía que poco a poco ya se está retomando todas las actividades. Por lo pronto, más del 50% de los negocios abrieron sus puertas. También se retomaron las actividades escolares, situación que no ocurrió ayer, donde se contabilizaba incluso un 80% en Jerécuaro, por ejemplo, de los negocios que no habían abierto debido a estos coches bomba que estallaron. También te comento que la policía que estaba herida ya está fuera de peligro. Es el último reporte que tenemos. Sigue hospitalizada, la operaron de una pierna, donde ahí se le incrustaron algunos objetos que salieron disparados tras la explosión, pero ya está fuera de peligro. También dan a conocer el principal móvil de este ataque fue la detención de 13 jóvenes el pasado lunes, donde detuvieron a uno de 17, 18 y 19 años, y esto fue tras un ataque contra los policías municipales. De ahí recibieron amenazas tanto la
alcaldesa Claudia Silva como el secretario de Seguridad allá en el municipio de Acámbaro. Esto lo confirmaba también hace algunos minutos el secretario de Seguridad Pública del Estado, Mauro González, que decía que estaban bajo amenazas debido a la detención de estos 3 sujetos que pues apenas se va a dar a conocer su situación jurídica, siguen detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía. Y poco a poco pues regresa las actividades en estos 2 municipios del estado de Guanajuato, en donde, por cierto, se dijo que durante al menos varias semanas van a permanecer estos 300 elementos, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, hasta que se retome la calma en estos 2 municipios, en donde les comento que también, pues además, están sobrevolando elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública en un helicóptero para reforzar también la vigilancia por aire, Jaime. Pues muy delicado, atentos y por supuesto pues esperando que se recupere la normalidad, la tranquilidad, que es lo que buscan robarse estos grupos delincuenciales. Este tipo de ataques buscan esto. Entiendo que son mensajes entre grupos criminales, pero Jesús, también no hay que perder de vista que un ataque con estas características se roba la tranquilidad de donde ocurrió. Y ahí en Jerécuaro y en Acámbaro, sin duda alguna, es algo que está ocurriendo con su población. Así es, poco a poco las personas, como ya bien escuchábamos los testimonios, pues están retomando las actividades, pero sí con un poco de temor, ¿eh? La verdad es que vemos todavía que puedan registrarse otros ataques, o al menos es lo que siente la población, aunque ahora que están viendo a estos elementos del Ejército y la Guardia Nacional circulando, son 300 para una población de casi 90,000 habitantes, pues bueno, pues es importante la presencia en estos momentos y están retomando ya, sobre todo las actividades comerciales. Hay que recordar que en Acámbaro viven principalmente de panaderías, ahí viene gente de todo el estado a degustar de estos panes que realizan en esta zona. Es la industria panadera la que está ahí en Acámbaro. Pues esperemos que este fin de semana se recupere esa actividad de buena manera. Cuídate, Jesús, que tengas un excelente fin de semana y estamos en contacto. Gracias, Jaime. Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Buenas noches. En Sinaloa, esta mañana la Secretaría de Seguridad confirmó el hallazgo de 4 cuerpos que fueron abandonados sobre la carretera Culiacán-El Dorado. Esto en el entronque de Paralelo 38, un punto donde ya se hizo cotidiano, hágame el favor, este tipo de hallazgos. Pues ya van varias ocasiones que dejan restos de cuerpos presumiblemente de víctimas de esta rivalidad entre los mayos y los chapos, es lo que se dice. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de las víctimas ni las circunstancias de su fallecimiento, aunque pues sí se presume que pudieron haber sido asesinados. Y en este contexto, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida, insiste en que se está trabajando para recuperar la paz en la entidad. Las fuerzas de seguridad de los 3 niveles de gobierno seguimos trabajando, seguimos haciéndolo más en ese sentido para lograr restablecer la paz en la ciudad de Culiacán y en todo el estado. Y créanos que no es por falta de ganas. Si algo nos falta para completar todo esto es una poca de información. Información que, si bien nosotros podemos tener una parte, la otra parte le corresponde muy probablemente a quien ve, a quien sabe dónde existen personas, existen situaciones que no son normales dentro de su lugar, donde habitan, donde viven o donde trabajan. En otros temas, hoy fue presentado el programa Vivienda para el Bienestar del Gobierno Federal. Este proyecto plantea construir, ya lo hemos hablado de manera importante, 1 millón de hogares, 1 millón de casas y otorgar mejoramientos a los derechohabientes de Infonavit. Sobre esto, Octavio Romero, titular del Infonavit, señaló que en Baja California esperan crear más de 12,000 viviendas y otorgar 25,000 créditos en un lapso de 6 años. Además, el funcionario explicó cuáles son las características que van a tener los nuevos créditos para los trabajadores de la región. Van a ver qué vamos a hacer en 6 años, desde el Infonavit para derechohabientes, 12,500 viviendas, 25,000 adicionales para Conavi y 25,000 créditos para mejoras, para adquisición de terrenos. Esto adicional a lo que normalmente viene haciendo el Infonavit año con año. ¿Qué características tienen estos créditos? Bueno, oscilan entre los 9,000 y los 156,000 pesos. Los plazos varían entre 1 año y 10. La tasa de interés no va a ser mayor al 11%.
En otros temas, un avance para la regulación de la tecnología. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México presentó, y eso también hay que destacarlo, los organismos autónomos tienen la capacidad jurídica de acudir a los congresos locales y hacer presentaciones de propuestas. Y en este caso, vea lo que ocurrió para el Congreso Capitalino. Una propuesta que busca regular el uso de inteligencia artificial. De acuerdo con esta organización, con InfoCDMX, que asegura que esta propuesta busca que se garantice y se protejan los datos de los ciudadanos ante el avance de esta herramienta y su posible mal uso de terceros. Mencionaron que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa y que su uso puede resultar positivo para los capitalinos, pero también un mal uso de la misma puede generar diversas vulneraciones en materia de derechos humanos. Y recordará que esto que ocurrió en el oriente de la capital del país, en la zona de Iztapalapa, el caso de este tráiler que se quedó sin frenos y que provocó una carambola en la carretera México-Puebla. Esas eran las primeras versiones. Hoy, familiares de algunas de las víctimas dieron a conocer, escúchelo muy bien, ahorita que estamos en temas del Poder Judicial, dieron a conocer familiares que resultaron afectados en este incidente, que la Fiscalía de la Ciudad de México no creó adecuadamente la carpeta de investigación en la cual involucra al chofer como presunto responsable de este accidente. Por lo tanto, fue liberado por las autoridades. Y esto derivó en que no va a haber una indemnización para ninguna de las 10 víctimas del accidente. Sin embargo, el abogado de una de las víctimas dice que aún hay una posibilidad de que se retome este caso. Y hay oportunidad de que nuevamente el Ministerio Público podamos ver qué sucedió con la integración de la carpeta y estar en posibilidad de nuevamente hacer responsable tanto al conductor como a la empresa, ¿verdad?, o la institución para la cual labora. En este espacio le hemos informado lo que ocurre y la manera en la cual Acapulco y Guerrero, en esta parte afectada, se intentan recuperar luego del impacto del huracán Otis. Hoy, 365 días han corrido. Durante esta jornada se han realizado distintas misas para memoria de las personas que fallecieron luego del impacto de este meteoro. Jorge Martínez, tú te encuentras en el lugar, tienes parte de esta historia y el dolor aún no se ausenta. Hoy hubo incluso manifestaciones. Qué gusto, Jorge, ¿cómo te encuentras? Así es. Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches al auditorio. Estamos aquí desde La Diana, en Acapulco, Guerrero, justamente a un año del impacto del huracán Otis. Yo recuerdo perfectamente hace 365 días cómo se veía esta situación. El panorama era muy desolador. Justo estábamos aquí en La Diana, el equipo de Milenio, estábamos transmitiendo y desde aquí estábamos asombrados, ¿no? Todo esto estaba completamente oscuro. No se veía absolutamente nada, se fue la luz, no había teléfono en ese momento celular, no había señal de absolutamente nada. Para estas horas continuaban, hace un año justamente, los saqueos en distintos establecimientos que la gente primero fue por agua, por comida y posteriormente se aperturaron de manera violenta algunos establecimientos y se llevaron prácticamente todo. Después de este trago amargo, Jaime, auditorio, la gente empieza a recobrar nuevamente su vida normal. La gente de pie, la gente que camina, la gente que es la que hace fuerte a Acapulco está resurgiendo paulatinamente. Sin embargo, todavía los estragos de este
este fenómeno meteorológico categoría 5 que impacta con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora. Todavía se alcanza a percibir todos estos estragos en el puerto de Acapulco. Justo aquí en la Diana, a un costado, hay un edificio que tiene todavía los cristales quebrados. Y no nomás es eso, por ejemplo, hoy se realizó una misa en recuerdo de las personas que fallecieron. Autoridades reportaron una cifra oficial que supera los cerca de 60 personas que desafortunadamente perecieron a consecuencia del huracán. Y hay todavía al menos una treintena de personas cuyos cuerpos siguen sin ser localizados. Hubo 2 misas, Jaime, auditorio. La primera se realizó en el Club de Yates, la segunda en la Catedral aquí en Acapulco, Guerrero, y ahí platicamos con los familiares y nos dicen que han llevado un tortuoso procedimiento, ahora sí que jurídico, primero para declarar a las personas ausentes, no localizables, muertas. Este es todo un proceso jurídico. Y posteriormente tener acceso a las indemnizaciones, por ejemplo, del Seguro Social, ¿no?, que tienen derecho a recibir una pensión. Una de estas personas nos hacía referencia que él se quedó a cargo de sus 3 sobrinos. Su hermana desafortunadamente ya no fue encontrado su cuerpo. Siguen en este proceso de tratar de localizarlo en conjunto con la Secretaría de Marina Armada de México en patrullajes que se realizan en el mar. Pero es un proceso que les quieren dar 400 pesos de indemnización mensual a través de una pensión para que estos niños puedan vivir. Él dice, 400 pesos, ¿qué voy a hacer para darles de comer? Esto es tan solo uno de los ejemplos de lo que se vive hoy en Acapulco, Guerrero, y estamos a mis espaldas también con un grupo de comerciantes que también la padecieron y que aseguran no han sido censados y que hacen un llamado a las autoridades para que vengan, les pregunten cuáles son los daños, esto a un año de la tragedia de Otis. A ver si alguien los escucha rápidamente. Señora, tenemos muy poco tiempo, platíquenos qué es lo que están pidiendo, por favor, y qué representa usted. Sí, yo soy Guadalupe Jaimes, represento al Mercado de Artesanías La Dalia y La Diana y el pueblito, y estamos pidiendo que se nos censen. Hasta el momento no han venido a las autoridades correspondientes a dar la cara. Estamos pidiendo el censo porque somos vendedores, locatarios afectados, y requerimos que las autoridades se presenten aquí. No nos vamos a quitar. Estamos aquí desde la mañana y aquí vamos a seguir. ¿Van a seguir toda la noche entonces? Sí, vamos a seguir hasta que nos hagan caso, nos regresen a ver. De hecho, pues ellos iniciaron con esta manifestación, Jaime, auditorio, a partir de las 9 de la mañana. Dicen que aquí van a estar viernes, sábado y domingo, y posteriormente van a buscar a la presidenta municipal a ver si les da la cara para poder platicar con ella. Sobre todo, la petición es que los cense, que les apoye, porque los mercados la han padecido también por una baja, hay que reconocerlo, de turistas, porque tienen quizás esta situación de que no está tan bien la playa, pero la mejor manera de apoyar a todos estos comerciantes, hoteleros, restauranteros, es venir a apoyar, viajar a Acapulco, invertirle. Esa es la dinámica con la cual podemos ayudar quienes vivimos en la Ciudad de México y en otras partes del país, porque Acapulco tiene que recuperar esta grandeza que la tuvo en 70s, 80s y 90s. Hoy, pues desafortunadamente, o es Otis, o es John, o es el crimen organizado que les ha pegado estas 3 vertientes que yo les comento, que siguen incesantes, y que esto ha mermado también la economía de los acapulqueños. Por si faltara algo, mi querido Jorge, por si faltara algo. Y luego también, bueno, pues vemos estas manifestaciones. Por un lado, tienen todo el derecho de realizar manifestaciones, pero por el otro, cuando escuchas a empresarios, hoteleros, miembros de las organizaciones cúpulas, también dicen, pues esto en poco abona para que vean a un puerto que está dispuesto a recibir turistas. Hoy cerraron parte de la costera y eso también confronta estas visiones de empresarios y gente que quiere que no se le olvide y que le sigan apoyando. Difícil tarea la presidenta de la República. Se va a dar cita el próximo domingo, Jorge. Así es, efectivamente. Entonces tiene una difícil tarea la presidenta, sobre todo de resolver los aspectos que quedan ahí pendientes, ¿no? La reactivación económica, platicábamos con hoteleros. Es impresionante porque a un año, Jaime, auditorio, de este fenómeno de Otis, pues llega John, hace un mes justamente. Entonces, cuando ya medio se recuperaban, los empresarios y los comerciantes decían, bueno, ya por lo menos hay medio presencia de turismo, ya hemos hecho de alguna manera un ahorro con lo que hemos vendido. Llega John, otra vez se vuelve a destruir algunos hoteles, vuelven a afectarse. Por ejemplo, ayer platicábamos con uno. Hay un hotel que tiene cerca de 300 habitaciones, solamente están funcionando cerca de 120, porque las otras están destruidas desde Otis. Luego llega John y las vuelve a destruir. Entonces no hay recursos que puedan subsanar todos estos destrozos
de forma natural que se han realizado a consecuencia de estos fenómenos meteorológicos. Pues atentos, viene un fin de semana importante, el fin de semana de muertos, viene 16 y 20 de noviembre, que hay un fin de semana largo en ese fin, viene el Buen Fin y viene la temporada de fin de año. Muchas gracias, Jorge, cuídate mucho y atentos a tus crónicas. Muchísimas gracias, Jaime, que tengan muy buena noche y feliz fin de semana para todos. Así es, y está en nosotros aquí en la capital del país apoyar a Acapulco. Vamos a una pausa, vamos a hablar de internacionales con Horacio Besson y todo lo que está ocurriendo en Irán, en Israel y muchos puntos más. Vamos ahora con la agenda internacional. Sigue la tensión en Medio Oriente y hace unos momentos Israel comenzó a dar respuesta a los ataques por parte de Irán a principios de este mes. Vamos a platicar, está aquí en el estudio Horacio Besson, él es pues nuestros ojos en el panorama internacional. Horacio, ¿cómo te encuentras? Buenas noches. Muy bien, ¿tú? Pues sí, después de 25 días del ataque que realizó Irán el 1 de octubre con casi 200 misiles, ya hoy hubo finalmente una respuesta por parte de Israel. Ya se habla de hace más o menos 2-3 minutos, una segunda oleada de explosiones en varias ciudades de Irán. Obviamente entre ellas la que está confirmado sería en los suburbios y en algunas zonas de la capital iraní. Y pues todo esto comenzó hace como un par de horas cuando el propio Israel, a través de su portavoz Daniel Hagari, realizó el anuncio. Tenemos por ahí justamente cómo lo dio a conocer Israel al mundo. In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. Like every other sovereign country in the world, the State of Israel has the right and the duty to respond. Our defensive and offensive capabilities are fully mobilized. We will do whatever necessary to defend the State of Israel and the people of Israel. Vaya, pues declaración, ¿no? Horacio, ¿y ahora qué viene? Esa es la gran pregunta. Está amaneciendo sábado allá en Irán e Israel. La pelota está en la cancha de Irán, a pesar de que todavía siguen los ataques por parte de Irán, pero la gran pregunta es cómo va a responder ahora Irán, si el conflicto va a escalar. Hay algunos elementos por ahí en que pareciera que Irán le está dando poca importancia al ataque, diciendo que no hubo grandes víctimas, pero hay que esperar. Las siguientes horas van a ser bastante contundentes en torno a lo que sigue en el futuro de esa zona de Medio Oriente. Y ver también la respuesta internacional, ¿no? Ver la respuesta estadounidense, ver la respuesta china, la respuesta de los grandes jugadores a nivel global, ¿no? Exacto. Lo que ya se está hablando es que la Casa Blanca sí habría sido informada, pero también que totalmente se desmarcó, afirmó que ellos no tienen nada que ver con este ataque. Y exacto, hay que ver que prácticamente acababa de salir de la zona Anthony Blinken, justamente de Israel y de Arabia. Entonces, pues sí, un punto extra para el conflicto tenga una mayor escalada. Pues Horacio, muy atentos a lo que vaya a ocurrir y también ya la próxima semana pendientes, ¿no? Se cierran ya las campañas electorales en Estados Unidos, ahí vemos muchos números. Ya nos ayudarás de qué manera va Kamala Harris y Donald Trump a enfrentar este último camino directamente al martes 5 de noviembre. Y que esto puede influir bastante, ¿no? En esta cuestión. Eso tienes toda la razón. Horacio, gracias. Hasta luego, muy bien. Buen fin de semana. Muy buenas noches. Y siguiendo con temas internacionales, hay que tomar en cuenta lo que está sucediendo con este bloque de países a nivel global, el conocido BRIC. Quieren igualar todo lo que sucede en torno a las organizaciones a nivel global. Bueno, pues el gobierno de Brasil explicó por qué vetó a Venezuela en este bloque. Es por la pérdida de confianza, luego de que la ciudad de Caracas no cumpliera su palabra de entregar las actas electorales de los comicios del 28 de julio pasado. Algo
a lo que el ministro de Exteriores de Venezuela, Iván Gil, consideró esta decisión como algo inmoral. Es increíble y la verdad bastante destacado saber la confrontación que existe hoy mismo en el sur del continente americano entre dos países que hasta hace muy poco eran muy cercanos, con una ideología muy cercana, como Brasil y Venezuela, y lo que dejó esa jornada electoral en la zona del sur del continente. Brasil está alejado y distanciado del gobierno de Maduro, y ahí está la evidencia. Momento de una nueva pausa, ya volvemos. Vamos directamente hasta Morelia, Michoacán. Ahí sigue el Festival Internacional de Cine. Oye, Ivette, ya te la agarraste larga, Ivette. ¿Cómo van las cosas? Qué gusto verte. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. A mí me da un gusto saludarlos porque justamente hoy ya concluye la edición número 22 del Festival Internacional de Cine de Morelia. De hecho, estamos ya en el Teatro Ocampo, donde en unos minutos más va a comenzar la ceremonia de premiación. 9 películas en competencia en la selección de cortometraje mexicano. Veremos quién resulta triunfador esta noche. Mientras tanto, quiero compartirles un fragmento de la entrevista que tuvimos con Alfonso Cuarón, porque estuvo precisamente aquí en el festival para presentar Desprecio, Disclaimer, esta historia que ya pueden ver en Apple TV, y esto es parte de lo que nos dice respecto a haber trabajado con Cate Blanchett. Quiero aprender, y quien fue una gran aliada fue Cate Blanchett. Es que si vuelves a ver la serie por segunda vez, te das cuenta que no hay inconsistencias, que todo está plasmado y que es más la interpretación del público el que está creando las nuevas interpretaciones de las cosas. La televisión puede ser un espacio para la experiencia fílmica, que era el intento también de hacer esto. Yo no creo que los espacios estén peleados. Y no es que un espacio tenga que sustituir al otro. Creo que todos esos espacios pueden ser compatibles. No, dentro de la televisión hay unas grandes posibilidades. Ahora quiero más bien entrar a una película. Más que nada por el proceso, la longitud del proceso. Y es justamente parte de lo que comenta respecto a su paso del cine a la televisión. Él no había dirigido una serie de televisión y de hecho la serie es casi como una película de una longitud bastante considerable, así que pues bueno, ahí parte de lo que comentó aquí. Estuvo presentando algunas otras películas, conviviendo con los fans. La verdad es que el ambiente de un festival es bastante entrañable y Cuarón lo sabe y lo ha compartido también con todos sus seguidores por acá. Y pues quiero hablarles también de otra historia, 1992, una historia basada en hechos reales sobre disturbios raciales en Estados Unidos, y por acá estuvo presente parte del elenco encabezado por Scott Eastwood, hijo de Clint Eastwood. Estuvo Tyrese Gibson, uno de los protagonistas de Rápidos y Furiosos, y el director de la cinta. Nos hablan precisamente sobre llevar estos temas tan importantes a la pantalla, basado en un hecho real y al final también una historia de acción. And because he played so many police officers and actually romantic comedies for the last 5 years of his life. So the fact that we did his last film, that's a huge honor for me as a director, and I'm sure for the cast members that it was a big point to remember. So as Terry said, he blessed us in his life, and he is passing away. So rest in peace, Ray. I had a very strong moral compass of what was right and what was wrong. And I found that to be like the North Star for this character. And that was the biggest thing I thought was it was the most interesting part to this guy. One of the most proudest elements of 1992, and thank you Mexico for having us, by the way, is I don't think any of us as creatives came into this thing saying, let's make it about racism, let's make it about riots and looting, let's make this about this. So all of the lessons and all of the messages, it's almost like when you put some vitamins inside of a good cheeseburger. It's like it's there.
Pues ahí lo tienen, una de sus primeras paradas en festivales fue precisamente Morelia. Todavía no tiene fecha de estreno, pero le estaremos siguiendo la pista a esta historia porque la verdad es que sí vale la pena echarle un ojo. Así que esto es parte de lo que se ha vivido en esta semana con la fiesta fílmica de Morelia, grandes invitados, y el día de hoy, como les decía, pues ya conoceremos a los ganadores, se los estaremos compartiendo en los próximos espacios. Perfecto, mi querida Ivette, ya te extrañamos. ¿Ya cuándo te regresas? Ya volvemos mañana. ¡Eso! El próximo año nos tiene que llevar. Ya nos tienes que llevar, aunque no sea, nos echas ahí en una maleta. Exacto, no, acá, recibidos todos con mucho amor. Perfecto, Ivette, permítanos tantito porque hay que darle entrada a Nelly, que hay que hablar de Fórmula 1, béisbol y muchas cosas, mi Nelly. Sí, muy buenas noches, Jaime, Ivette. Sí, efectivamente, la Fórmula 1 es lo que hoy se lleva las miradas, obviamente, porque viene el Gran Premio de la Ciudad de México. Hoy se llevó a cabo la práctica 1, la práctica 2 y Carlos Sainz fue el más veloz en la segunda práctica previa justamente a este Gran Premio, en una segunda sesión que quedó marcada, eso sí, por un fuerte accidente de George Russell que provocó una bandera roja, además de que la sesión, pues normalmente, recordemos que dura 1 hora más o menos y se desempeñó durante prácticamente 90 minutos por pruebas, eso sí, de prototipos de neumáticos que se van a implementar para el siguiente año. Hay que destacar también que Red Bull se enfrenta a algunos problemas, lo platicábamos ahorita, Jaime, en sus coches de cara a este Gran Premio, pues en la segunda sesión Sergio Pérez reportó que el pedal de su freno estaba más duro, mientras que Max Verstappen le tocó la parte más difícil con problemas en su motor y ausentándose de esa prueba, de esa segunda prueba, tras solo correr 4 vueltas y no ver cómo se podía resolver obviamente este problema. Este tema de la monoplaza es algo que Checo ha insistido en, obviamente no queremos ponerlo de pretexto, pero durante toda la temporada ha mencionado que la monoplaza no está al 100, que tiene muchos problemas. Recordemos que hoy Checo, vamos a ver rápidamente cómo va el campeonato de pilotos, hoy es 8º lugar justamente de este campeonato de pilotos y se le ha complicado mucho. Jaime tiene 14 carreras sin subir al podio, la última vez que lo hizo fue en el Gran Premio de China. Ahí estamos viendo justamente cómo Max Verstappen todavía lidera este campeonato de pilotos, pero Checo sí se ha rezagado bastante y obviamente espera en este Gran Premio de México subir al podio y, como te decía ayer, también quitarse un poquito de presión por todo lo que ha vivido. Veremos qué es lo que pasa, pero sí, hay que dejar como hubiera sentado ese tema de la monoplaza que le ha complicado muchísimo también al piloto mexicano y hoy le pasó a Max Verstappen. ¿Sabes qué me dio muchísimo gusto hoy, particularmente, viniendo a las instalaciones de Milenio Multimedios? Paseo a la Reforma, los hoteles y la zona donde hay turismo, muchísima gente con sus playeras, con sus gorras, con algo representativo de la Fórmula 1. Qué gusto me da que esta ciudad se llena de vida con ese tipo de eventos. Y la derrama económica es muy fuerte también. 18,000 millones de pesos, tú dirás. Exactamente, es muy fuerte. Y rápidamente, nada más, ya empezó obviamente la Serie Mundial entre los Dodgers y los Yankees, y previo a esto le hicieron homenaje a Fernando Valenzuela, quien exactamente falleció hace unos días. Hubo mariachi, hubo canciones, se escuchó el rey, ¿no? Varios aficionados ahí cantando Amor Eterno y por supuesto recordemos que los Dodgers van a utilizar el parche con el número 34 durante la Serie Mundial, el 34 que se retiró el año pasado, el 34 de Fernando Valenzuela, ahí tenemos parte de las imágenes y bueno, por supuesto merecidísimo todo lo que se va a vivir en homenaje a Fernando Valenzuela en esta Serie Mundial. Gracias, querida Minelli. Muy buena noche. Cuídate. Gracias, Ivetcita, cuídate mucho, buenas noches. Gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Y nos queremos despedir con esto. Acompáñame, Minelli. El cantautor Joan Manuel Serrat, una de las figuras más destacadas de la canción moderna, recibió en España el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2024. En este reivindicó los valores democráticos, la libertad, la justicia, sustituidos en un mundo donde ahora, dijo, todo tiene un precio. Durante la ceremonia, una muy sentida ceremonia en el Teatro Campo Amor, la princesa Leonor dio un emotivo discurso durante su participación. Incluso entonó el verso de una de las canciones de Serrat en catalán, lo que pues emocionó al cantante hasta las lágrimas. Pels voltants de setembre, abans que arribi el fred, compren el seu bitllet per al tren de l'esperança. Este verso lo compuso Joan Manuel Serrat hace 60 años. Está en la canción Els Vendimiadors, Los Vendimiadores, escrita en catalán y un homenaje a aquellos que se veían obligados a dejar su hogar para ir a vendimiar lejos de casa.
En castellano dice así: en torno a septiembre, antes de que llegue el frío, compran su billete para el tren de la esperanza. Lo cito ahora porque me gusta pensar que las personas extraordinarias que hoy os sentáis en este escenario del Teatro Campo Amor ofrecéis con vuestra obra, que hoy premiamos, la emoción contraria al escepticismo o al desánimo, la emoción de la esperanza. Es el sentimiento que nos muestra que las cosas pueden mejorar, que siempre hay una grieta por donde pasa la luz. Y Serrat no pudo evitar despedirse así. Que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos aquí el próximo martes.